se esconden historias que aún no han sido contadas y mitos que necesitan desmentirse. Para poder llegar a descubrir la verdad detrás de cada monumento, sitio emblemático o personaje icónico, nos hemos dado a la tarea de buscar no solo especialistas, sino habitantes de esta región, para que con sus relatos reconstruyamos juntos la memoria de nuestro departamento. Un árbol de amor y desamor, una laguna que oculta un gran misterio y el lugar donde reposa la Sagrada Virgen de la Cueva. Nos encontramos en la tierra de los Bocalemas, uno de los municipios más hermosos del norte de Santander. Acompáñenme a descubrir la historia real que se oculta en las calles de Bochalema, el remanso de paz. José Rosso Contreras es uno de los personajes ilustres de Bochalema. Hizo arreglos al himno nacional de Colombia. Pero que sea Jaime Uribe, gestor cultural, quien nos hable un poco más de la historia del municipio. Bochalema, para poder hablar un poco de lo que es Bochalema, hay que referirse primero a lo que son los asentamientos indígenas que precedían todo el territorio del norte de Santander. Entonces habría que empezar por decir que existían, digamos, dos grandes familias de indígenas, que eran los Sipka y los Carib. Los Sipka, que después se conocen como los chitareros, y los Carib, que se conocen como los motilones. En esa conjugación de tribus entre motilones y chitareros, se sucede una raza más en la mezcla de las dos tribus, y que se sucede específicamente en el territorio de Bochalema, son los Chicagua. Los Chicagua, que en algún momento eran la mezcla entre las dos razas, los Bocalemas y los Catires, que también habitaron estas tierras. Toda historia tiene varias versiones. Algunas la cuentan los adultos, otras la cuentan los jóvenes, pero ¿cuál es la historia real? Bueno, la historia real de nuestro municipio de Bochalema se remonta en dos épocas muy importantes. La primera época, que trata desde el año 1583, donde hubo el primer poblamiento aquí en nuestra región. Usted sabe que los indios pues llegaron y atraídos por las tres riquezas principales que tenemos aquí en nuestro municipio, como es el clima, como es el agua y las tierras. Entonces los indios visionaron un posible asentamiento aquí en nuestro municipio. Entonces, en el año de 1583 hubo el primer poblamiento dirigido por Melchor Vázquez Campuzano. ¿Qué se sucede en la evolución del territorio? Hay un primer asentamiento de indígenas, lo que se conocía como pueblos de indios, tanto como Chinácota, que también por muchos años fue pueblo de indios. Y aquí en Bochalema existe un primer asentamiento de colonos derivado de la posibilidad que uno de los nobles de Chinácota, vecino de Pamplona, Joseph de Villamizar, dona unos terrenos para que se cree un pueblo de blancos, o un pueblo de colonos, por así decirlo. Cuando los colonos llegaron a estas tierras, descubrieron que ya habitaban algunas comunidades, como los Bocalemas, de los cuales deriva el nombre del municipio. Bochalema nació del conglomerado de tribus que había en esta región, pero especialmente los indios Bocalemas. La palabra Bocalema después se degeneró y pasó a ser Bochalema, de ahí viene el nombre. Pero
los bocalemas eran los líderes frente a otras tribus indígenas. Cuando empezaron a llegar colonos, pues la verdad no encontraron mucha resistencia de los indígenas, pero los colonos se establecieron retirados de los indígenas y en algunas de las veredas, unos a otros, su finca y su finca, y el virreinato otorgó algunas encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Es un territorio que se lo encomiendan, por eso se llama encomienda, un territorio que se lo encomiendan con todo lo que haya ahí a un colono. En el año de 1586 llegó otro señor, el capitán Juan Montalvo, otro capitán Juan Montalvo, y en base a lo que había hecho el anterior Melchor, entonces este señor hizo tres cosas muy importantes. Hizo el trazado de nuestro municipio, porque los indígenas todos dispersos, todos enredados, entonces él hizo el trazado de unas posibles calles y las casas para la edificación. Otra cosa importante que hizo este señor fue que nombró el encomendero. Usted sabe que las tierras pues las estaban manejando los indios, pero esta persona, el encomendero, se trató de organizar mejor las tierras. Entonces también es importante este personaje y el cura doctrinario. Para la enseñanza de la religión, el encomendero buscaba un cura que se llamaba el cura doctrinero. El mismo virreinato, la misma corona, les facilitaba el cura encomendero. Y estos patronos, dueños de fincas, entonces llegó el momento en que alguien les propuso: juntémonos, hagamos un conglomerado para nosotros reunirnos de cuando en cuando, y así resultó en 1598 el primer poblado, de modo que esto no hubo una fundación propiamente dicha, no hubo un poblamiento propiamente dicho, sino que poco a poco se fueron juntando los dueños de las fincas, de las haciendas, y fueron haciendo allí una especie de agrupación de chozas, y de ahí nació el pueblo, que poco a poco fue avanzando.